¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bueno, sé que anda usted ahora en Londres buscando proyectos empresariales, inversores. ¿Qué hace usted por ahí? Así es, Carlos. Hoy estamos en Londres, vamos a estar hasta el lunes. Aquí lo que vamos a hacer es mantener encuentros institucionales, pero sobre todo nos vamos a ver con inversores, con distintas empresas para seguir atrayendo empleos, prosperidad, nuevos proyectos a Madrid y a España. Este, además, es el principal inversor de nuestro país y sus empresas crean en Madrid, solo en nuestra región, 60.000 puestos de trabajo, 158.000 en toda España. Así que les queremos trasladar nuestras políticas fiscales de apertura, todo lo que se está haciendo para que sigamos cooperando con países donde hay muchísimas oportunidades. Y además hay también que tener en cuenta que hay 2.100 empresas solo en la Comunidad de Madrid. Así que, teniendo en cuenta que es un objetivo prioritario para España entera, aquí estamos y hasta el lunes trabajaremos intensamente. Bueno, ayer tuvo usted un día de trabajo también intenso, pero sobre todo tenso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. 5 años después de la epidemia del COVID, ¿qué conclusión saca usted de si el dolor se está utilizando con fines políticos o no? Yo lamento que después de estos años, teniendo en cuenta además la situación tan buena que está habiendo en Madrid, lamento que se utilice, como dijo uno de los múltiples delegados del gobierno que ha tenido Sánchez en Madrid, que había que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. Se filtró una videoconferencia y se vio cómo tenía la intención de politizarlo, ¿no? Que durante 5 años hayamos tenido que escucharlo de asesinos, genocidas, es algo que nos parece triste y lamentable, pero que la televisión pública, que es Radio y Televisión Española, que un despliegue sin precedentes que sigue hoy durante el día, hasta con directos por distintas ubicaciones de Madrid, para intentar seguir retorciendo el dolor de familias que muchas nos han llamado y nos han escrito para decir por favor que dejen de utilizar a mi abuela o a mi padre, porque nosotros no estamos en esto, porque fueron atendidos perfectamente con la mayor profesionalidad y humanidad en su residencia o en el hospital. Pues te da tamaño de la dimensión, ¿no? Que mientras un pueblo unido, el español y el de Madrid, era solidario, estaba entristecido, sufriendo ese tremendo golpe, había otros que estaban a apuntarse fallecidos, además a hacer despliegues mediáticos que fueron tremendamente duros contra Madrid, los de la bomba vírica, Madrid la que contamina, y además entorpeciendo, porque tomaron decisiones mucho más tarde, nos frenaron las nuestras, y bueno, yo no creo que lo de echarse muertos, lo he dicho estos años, es lo peor que se puede hacer, porque si yo me responsabilizo, o a mí se me responsabiliza de una cifra que se han inventado y que ayer tuvieron que reconocer en todos esos especiales que no fueron 7.000, no sé qué, mentira. ¿Por qué entonces Pedro Sánchez no se responsabiliza de las suyas, que pueden estar entre... Es que ni lo saben ni siquiera, de 120 a 130.000. ¿Estamos en eso? ¿España 5 años más tarde está en eso? ¿O es mejor recordar los ejemplos de solidaridad y sobre todo cómo Madrid ha resurgido, que está en el mejor momento de su historia, que fue un ejemplo para el mundo? Y quizás lo que les duele es que nosotros después fuimos a unas urnas y pasamos de 30 escaños a 65, una subida nunca vista en España. En la historia de España yo creo que pocas subidas en encuestas y en escaños ha habido, porque el pueblo de Madrid se unió de izquierda a derecha por la prosperidad, por la libertad y por las medidas que tomamos en defensa, por encima de todo, de la vida. Porque esa cifra, ¿fue Madrid, la Comunidad de Madrid, la única en la que fallecieron personas mayores en residencias? ¿Fueron 7.000 o 4.000 o 3.000? No lo sé. Para el gobierno sí, pero en realidad estas cifras se multiplicaron por todo el mundo, especialmente en todos aquellos países donde hay residencias, porque claro, es un virus que se ceba especialmente con los mayores y con las personas inmunodeprimidas y las personas que están más enfermas. ¿Qué países pueden ser? Pues a lo mejor Francia, etcétera, Estados Unidos, países donde sí hay una cobertura sanitaria y una cobertura social y por tanto permite grupos de mayores conviviendo. En el caso de España, en relación con la densidad de población, fueron muchísimas más personas las que fallecieron en otras comunidades autónomas.
muchísimas que no tienen, por ejemplo, el caso de Madrid, donde todos los días circulan en metro más de 2,5 millones de personas, casi 2,5 millones, que es toda la población de algunas comunidades autónomas. La densidad de población de Madrid es tan grande que, claro, gestionar esto con 500 residencias es mucho más complicado en ese aspecto. Pero teniendo en cuenta esa densidad, y desde que nosotros tomamos nuestras propias medidas en la ola, en las siguientes olas, el virus se desplomó y se pudo conjugar las mejores medidas, las que nunca nadie puso en marcha, porque aquí solo hubo una fiebre por cerrar sin criterio científico, algunos cierres sin ser conscientes también del daño que hacían esos cierres, porque en muchas ocasiones ese cierre provocaba que los niños con demencias, con trastornos del espectro autista, que las personas mayores se desorientaran. Esos cierres, en muchos casos, no ayudaron nada, y en zonas, por ejemplo, costeras, con un clima como el que tienen, con brisa y con muy buenas temperaturas, todo podría haber estado perfectamente abierto en la calle. Hundieron las Ramblas. Yo me acuerdo de estar de viaje en las Ramblas, y los dueños de los puestos de flores se lamentaban porque antes de la pandemia tenían en torno a 16 puestos, se quedaron en 8, porque el día de San Jaume, porque los días más importantes, San Valentín, los domingos, por obligación, bajo un supuesto protocolo COVID inventado, tenían que cerrar por cerrar, y no había ningún criterio sanitario, porque era justo donde nunca se tuvo que haber cerrado, justo donde al aire libre, justo es donde se podía convivir. Bueno, pues eso es lo que nosotros hicimos, lo que aplicamos, lo que la gente vio, y lo que vemos ahora es que efectivamente solo parece que ha fallecido gente en Madrid. No les importan los fallecidos en otras comunidades autónomas, los mayores de otras regiones de España no importan. Me parece todo de una inhumanidad. Retorcer esto y además negar que tantos, las sociedades de geriatría y gerontología, el personal sanitario, el trabajo de los bomberos de la Comunidad de Madrid, de tantos funcionarios, de la gente que sí que estuvo al pie del cañón, negarlo y simplemente decirles que existían unos protocolos falsos, que nunca existieron y que, por cierto, sí se aplicaron en otras regiones, cosa que yo nunca me he metido a valorar. Toda esta inversión de la verdad es lamentable y demuestra esa poca inhumanidad y una obsesión yo creo sin cuartel de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Además, hubo una especie de alarma específica para Madrid, incluso con despliegue de agentes de policía para impedir que la gente saliera de la comunidad, como Madrid fuera una bomba vírica, ¿no? Hubo un cierre ilegal, que así dictaminó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En las desescaladas estas que se inventaron, nos dejaron para el final, cuando eran los que estábamos mejor en proporción. Y avisamos al presidente y al ministro Illa en su momento, no tiene sentido que no abran ya Madrid. Madrid además es un pulmón económico para España entera, tiene que salir ya a la calle. No, porque el comité de expertos dice, el comité de expertos que luego se supo que era mentira, mintieron en el Parlamento, mentían en todas partes, tomaban decisiones siempre agarrándose a ese comité fantasma. Pero también nos prohibieron, por ejemplo, tuvimos problemas con la compra de material sanitario cuando estalló la pandemia. Nosotros que veníamos avisando, mi consejero, a Enrique Ruiz Escudero, a quien quiero agradecer el trabajo junto con Antonio Zapatero, Carlos Novillo, todo el equipo que estuvo al frente de esto, no tomaron ninguna medida en enero, febrero o marzo, pasando de las alertas de la Organización Mundial de la Salud, pero cuando esto estalló, como nosotros desde la Comunidad de Madrid dimos un paso adelante porque dijimos aquí hay que actuar, nadie está haciendo nada, de repente nos prohibieron a las comunidades autónomas comprar material. Se creó una trama, que hoy se está investigando en los juzgados, por cierto, millonaria, entre varios ministerios, y cuando ya estaba todo bien repartido, nos dijeron, ahora os buscáis la vida, y tuvimos que ir a los mercados internacionales y al mercado chino siendo comunidades autónomas. Y cuando los sanitarios en España y en Madrid iban con bolsas de basura y con plástico, nosotros conseguimos darles el mejor material y empezamos a respirar. Desde ese momento el contagio entre sanitarios empezó a disminuir y desde el CENDAL, desde IFEMA ya teníamos sistemas para que a todos los hospitales les llegara el mejor material de la mejor manera. Pues el gobierno aún así nos prohibía, aparte de que nos prohibió esas compras sanitarias y que nos confiscaba material, luego nos teníamos que buscar la vida para traer el material a Madrid, evitando al gobierno, también nos prohibió comprar
repartir gratuitamente test en las farmacias para que la gente pudiera hacerse sus primeros cribados a sí mismos, sus primeras pruebas, para que las cenas de Navidad en la segunda ola no fueran a mayor. Pero es que también nos prohibían o nos criticaron amargamente porque queríamos llevar una mascarilla a cada madrileño a las farmacias para que empezara a crecer un poco la cultura de la mascarilla, algo que costaba porque no estábamos adaptados a ello, ¿no? Nos parecía algo lejano y entonces de esta manera todo el mundo tuvo ya su primera mascarilla y podía salir a la calle y estar protegido. Es decir, que era todo el rato al contrario, a la contra, y además siempre haciendo retransmisiones mediáticas, incluso desde hospitales que no eran de Madrid, como si fueran de Madrid, para hacer daño y dar la sensación de que no sabíamos lo que hacíamos cuando éramos de lejos. Estoy convencida, la región fue una de las regiones del mundo que más claro tenía lo que tenía que hacer y por dónde, porque nos pusimos, en lugar de en manos de la ideología, nos pusimos en manos del rigor científico, y hablando con los mejores médicos del mundo, supimos desde la primera ola que esto iba a durar 2 años. Por eso creamos el Zendal y por eso hacíamos el test, por ejemplo, a través del análisis de las aguas residuales del canal de Isabel II con el Plan Vigía, que nos permitía saber con tiempo, o sea, con una antelación, pero con una precisión impecable, por qué zonas de Madrid iba a crecer el virus. Y entonces en esas zonas es donde poníamos más test para analizar a la población, mientras el resto de la región seguía abierta para no arruinar a todos los madrileños. Y la izquierda, ¿qué hacía? Encima, manifestaciones. Si hacíamos una zona básica de salud, por ejemplo, en Vallecas, que también se hacía en La Moraleja, la campaña de la izquierda era que queríamos ir contra los pobres. De verdad, fue todo patético. Es que nunca nos ayudaron. Es que la cogobernanza esta que se inventan es, si hay que ponerse una medalla, ahí estoy. Si vienen mal dadas, huyo. Y si queréis algo, que me llamen. Que si necesitas algo, y así funcionó. No estuvieron nunca. Entonces, yo por lo menos esperaba que después de estos años pues nos dejaran un poco en paz, ¿no? Pero no, al contrario. Es una obsesión y una utilización de todos los poderes del Estado contra la Comunidad de Madrid, que lleva cosas como acabar con embajadores, si se reúnen con nosotros, utilizar al fiscal general del Estado y a los ministerios de manera fraudulenta, mandarnos a fiscales con gotitas de cianuro, acosar la Real Casa de Correos, que es un edificio que tiene más de 270 años de historia. Ahí quieren colocar una placa, ¿no? Y resignificarla como si fuera solo hubiera sido una etapa de la dictadura la que protagoniza ese edificio que es de todos los españoles, que es donde todos los españoles por una vez hacemos algo a la vez. Y además olvidando que fueron los propios socialistas, Joaquín Leguina, Barrio Nuevo y Tierno Galván, quienes resignificaron este edificio para que fuera de todos los madrileños, mirando al futuro, pero lo hacen con un delegado del gobierno que cada día me llama asesina o cosas peores, o me mandan al jefe de gabinete de la Moncloa a ver si puede siempre estar maniobrando contra Madrid, o la última es, que para mí ha sido algo ya inconcebible, que es prohibir la parada militar en el 2 de mayo de este año. Nos han comunicado que nos lo van a prohibir. ¿Y eso? Es la primera vez, porque desde Joaquín Leguina, pasando por todos los presidentes autonómicos, todos los presidentes de la Comunidad de Madrid, pero también presidentes autonómicos, ha habido paradas militares. Y separar al ejército del pueblo de Madrid es dolorosísimo, porque el pueblo de Madrid es una sociedad que adora a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas. Es una sociedad que siempre está en las paradas militares, que de niños a mayores gusta. El ejército es muy querido en Madrid, muy querido por toda la población, respetado, venerado. Mi administración no ha dejado de defenderlo siempre así, en homenajes, en eventos. Siempre hemos estado totalmente unidos a unas Fuerzas Armadas que además son ejemplares, modernas, solidarias, que nos rompan de esa manera tan dolorosa en el día más importante de la Comunidad de Madrid. Es un ejemplo más. Pues desde entonces hasta ahora, estos 5 años, se puede escribir así la historia de Pedro Sánchez con la Comunidad de Madrid. Le quiere preguntar a Antonio Naranjo algo al respecto. ¿Qué tal? Buenos días, señora presidenta. Claro, yo como madrileño bien recuerdo todas las cosas que usted está diciendo y incluso alguna más, porque siempre me sorprendió, por ejemplo, que acusaran a la Comunidad de Madrid de dumping fiscal, los mismos vayan condonando deudas
y ofreciendo cupos fiscales a Cataluña. Pero ante todo ese panorama, mi pregunta es, ¿y qué hace el Partido Popular, qué hace la Comunidad de Madrid para defenderse? Porque claro, es llamativo que con una gestión de la pandemia, que al menos en la primera ola fue por parte del Gobierno de España la peor del mundo, con algunas mentiras incluso absolutamente contrastadas, al final, 5 años después, parezca que el juicio hay que hacérselo a usted por la gestión de las residencias. A ver, yo confío en el criterio de los ciudadanos, que se les intenta tratar como a borregos y viven en Madrid y saben lo que hay aquí. Y a poco que uno tenga una empresa y tenga inversiones, sabe que estamos viviendo un momento único en nuestra historia. Nunca se había hablado de Madrid como ahora. En cualquier foro internacional esta misma semana, el Financial Times, pero otros foros todas las semanas nos premian por nuestros hospitales, por nuestras inversiones, por nuestras políticas inmobiliarias. No deja de llegar inversión, el 75% aproximadamente de la inversión que llega a España está en Madrid, 1 de cada 4 empresas, 1 de cada 4 empleos, los salarios más altos, que hijo, no es dinero que me quedo yo, que es dinero que se queda o la Administración General del Estado, que se lleva el 80% de todo este esfuerzo, o está en el bolsillo de los madrileños. Pero el que vive en Madrid, o ha empezado a vivir en Madrid, lo sabe, es una región como nunca se había visto antes, está en un momento único en todos los aspectos. Y, en cierto modo, la pelea que hubo en la pandemia a partir de la segunda y la tercera ola, que, por cierto, intentan confundir de esa manera tan asquerosa y lamentable de decir que enfrentan a los ancianos con las cañas, es asqueroso, porque es que lo peor de los momentos más duros de la pandemia ocurrieron durante las 2 primeras semanas, donde Barajas, por cierto, siempre estuvo descontrolada y no se tomó una sola medida en residencias, tuvimos que ser nosotros desde la comunidad. El caso es que el resurgir de Madrid se hizo inmenso porque desde la segunda ola, que es ahí donde nosotros ya luchamos por la prosperidad, en la segunda ola que gestionamos nosotros, mientras todo el mundo cerraba sin saber por qué, no, cierro porque, y la gente se inventaba a las 8, los niños, a las 10 los mayores, se inventaron, hubo furor por prohibir, coartar y arruinar. En la Comunidad de Madrid dijimos, no, perdón, sin criterio sanitario, o sin criterio el sanitario, que es el que manda, nosotros no vamos a arruinar a los españoles ni a los madrileños y tomamos nuestras propias decisiones. Y entonces el mundo supo que hay una región que se llama Madrid, que es libertad. Y con responsabilidad, con información y con la colaboración de todos, en Madrid, en los peores momentos de ruina económica, cuando la gente estaba encerrada en su casa, cuando estaba en un pueblo o en la playa, que podía haber estado perfectamente paseando, trabajando y creando empleos, en Madrid sí se podía ir a un museo, en Madrid sí se podía ir a un cine, en Madrid se podía ir en metro y no pasaba nada porque había criterios sanitarios y medidas. Y esto nos ha hecho multiplicar tanto nuestra proyección internacional que ha aumentado un 45% la inversión en Madrid desde que estamos nosotros en esta etapa de este gobierno. Y eso es lo que yo creo que no pueden soportar y por eso pues intentan hacer estas campañas de desprestigio riéndose de las cañitas, que por cierto, ¿qué pasa? ¿Se ríen de nuestra forma de vida? Pues sí, nos gusta tomar unas cañas con unos boquerones. ¿Qué pasa? En Madrid somos así, pero también nos gusta hacer deporte y, lo más importante, cuando pasa algo, aquí estamos los de Madrid. Si hay un problema en Valencia o pasa cualquier cosa en Cataluña o en cualquier rincón de España, ahí están los de Madrid, porque somos ante todo españoles. Y toda esa fractura antinatura que nos crea el gobierno y que nos abandona es tristísimo. Una última cuestión, señora Díaz Ayuso. Ayer vimos la recepción en Moncloa de los menos Vox, todos los partidos políticos, para hablar del rearme. ¿Qué sensación le ha quedado después de esa jornada y del anuncio de que difícilmente va a comparecer en el Parlamento el presidente del Gobierno? El presidente del Gobierno no comparece nunca si son cuestiones en materia de relaciones exteriores, de soberanía, siempre se ha hecho así. Las relaciones internacionales siempre se han tratado en el Parlamento, pues le pertenecen a todos los españoles. Pero él ya dijo que con o sin Parlamento iba a gobernar. Lleva 1 año sin ir por el Senado, imagínense. Por supuesto, tampoco hace ruedas de prensa con preguntas, elige a quienes responden y no dice una verdad ni al médico. Gobierna con quien no iba a gobernar,
sabe que está sobre unos pactos vergonzosos de los que juraba antes de ser presidente y entonces intentará, como siempre, para pasar pantalla, contarnos lo que le venga en gana. Yo pienso que esto solo se puede solucionar con unas elecciones generales y que deje ya por 7 escaños romper la soberanía, enfrentar españoles y llevarnos a esta situación, a este entuerto. No puedes gobernar con derechas, izquierdas, nacionalistas, comunistas y pensar que todo el rato te van a salir todas las cosas. Creo que el presidente Feijóo estuvo muy bien. Esto de sustituir el Congreso por la escalinata de la Moncloa es propio de otras latitudes, así que pienso que esto se tiene que llevar al Congreso y si el presidente no tiene fuerza, pues elecciones. Y rápidamente pues el gasto en defensa se tendrá que ampliar, aumentar, porque evidentemente a nadie se le escapa que el no hacerlo es una locura y que nos va a llevar a situaciones que vamos a lamentar en no mucho tiempo. Es Isabel Natividad Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, hoy desde Londres. Le agradezco mucho estas palabras y que tenga mucha suerte con los inversores. Muchísimas gracias. Ya daremos cuenta a la vuelta. Y felicidades por el partido de ayer, que creo que el Betis, ¿no? Tuvo pues sembrado. Ahí está, señora mía. Una buena alegría, ¿no? Todos los días pasan cosas malas. Es de lo que se ha hablado hoy en Europa, indudablemente. De hecho, aquí me han preguntado nada más llegar. Sí, exactamente. Por eso lo sabía. Con el Chelsea seguramente será al final de la conferencia, Betis-Chelsea. Ya le ganó el Betis. ¿Quién es el Chelsea? Bueno, de eso daremos cuenta también. Un fuerte abrazo, gracias por todo. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos.